En esta serie de videos te hemos contado de algunos de los fracasos más grandes que han tenido industrias automotrices en el mundo de la Fórmula 1. Te hemos contado del fiasco de Toyota, la oportunidad desaprovechada de Bugatti y cuando Yamaha quiso entrar en la industria automotriz y terminó estrellándose directamente en el muro del fracaso. Pero este tipo de historias continúan y para nosotros es la hora de contarte el volumen 3 de esta historia y contarte sobre otras 3 marcas que apostaron por entrar en la Fórmula 1 pensando que su expositor mundial era la clave para posicionar sus vehículos, pero lo único que consiguieron en el camino fue entrar en los libros de la historia oscura y ridícula de la Fórmula 1. Así que, damas y caballeros, conozcamos las otras 3 compañías que abarcan el volumen 3 de marcas automotrices que fracasaron en el mundo de la Fórmula 1. Existen marcas muy legendarias en la industria automotriz que de alguna manera pasan muy desapercibidas en relación con otras marcas, pero que al paso de la historia han dejado una huella difícil de borrar y han grabado su nombre con letras de oro en la industria automotriz. Y la marca que ocupa un lugar en este volumen es la creadora de algunos de los autos más hermosos que haya visto en mi vida, como el Vallelunga, el Mangusta y el auto más icónico de esta marca, el Pantera. Damas y caballeros, estos son los vehículos de la empresa italiana de Tommaso, una marca automotriz fundada en 1959 por el argentino Alejandro de Tommaso, un piloto de automovilismo que de hecho participó en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Argentina de 1957 y en el Gran Premio de los Estados Unidos de 1959. Y tras su paso por las categorías del automovilismo, decidió fundar su propia empresa para desarrollar vehículos deportivos de alta gama, empezando por el primer auto que tuvieron, que fue justamente el Vallelunga, lanzado al mercado en el año 1963, y que alcanzó el estatus de leyenda con el De Tommaso Pantera, un auto de diseño italiano que montaba un motor V8 americano de Ford, que fue muy popular en los Estados Unidos, al ser considerado un superdeportivo accesible que combinaba lo mejor de dos mundos, el bellísimo e imponente diseño italiano con el poder americano de los motores estadounidenses. Esta marca tuvo su mayor auge entre las décadas de los 60s y 70s, con los autos anteriormente mencionados, pero lo que pocos conocen es que De Tommaso estuvo involucrada en el mundo de la Fórmula 1. Y tenía en su mente un ambicioso proyecto para continuar su legado dentro del automovilismo, que era construir un auto de Fórmula 1 para competir en el máximo escaparate internacional dentro de las competiciones motor. Con ello, preservar así su ambición dentro de las carreras y transformar a De Tommaso Automobili en un hombre respetado en el automovilismo y en la producción de vehículos. Desde 1959 De Tommaso empezó a experimentar con algunos autos de Fórmula 2, hasta que en 1961 construyó sus primeros chasis llamados De Tommaso F1. Autos que manejarían la escudería Setecoli, la escudería Serenissima y su equipo personal, la escudería de Tommaso, pero que solo estarían disponibles e intentarían participar en el Gran Premio de Casa en Italia en el circuito de Monza. Aunque es cierto, probaron una versión del auto en el Gran Premio de Francia de 1961. Los autos eran propulsados por 2 motoristas diferentes, Alfa Romeo y Oreca, en ese 1961. Y no sería hasta 1962 cuando se animarían a crear el De Tommaso 801, donde incluso el motor fue creado por esta marca automotriz, siendo un hito bastante importante para De Tommaso Automobili en aquel momento. Pero desgraciadamente el señor Alejandro De Tommaso subestimó muchísimo el reto que era crear un auto de Fórmula 1 en esos años. Su intención era solamente competir en el Gran Premio de Italia frente a su país y evaluar el rendimiento de este auto, tratando de entrar heroicamente a la Fórmula 1 en el circuito más rápido del calendario y a partir de ahí evaluar su posición para ver si continuaban en alguna otra temporada. Pero desgraciadamente, en la Fórmula 1 las cosas nunca son tan fáciles. Su auto era muy poco competitivo, su diseño achaparrado lo hacía aerodinámicamente deficiente, y algunos expertos de la Fórmula 1 de aquel entonces consideraban que la potencia que tenía su motor era bastante inferior a lo que ellos declaraban públicamente. Y este auto, a pesar de ser el intento de la marca por entrar de golpe en el mundo de la Fórmula 1, no pudo calificarse al único gran premio donde intentó competir, el Gran Premio de Italia de 1962, donde fue bastante inferior en potencia al resto de competidores, por lo que terminaron desechando el auto y no volvieron a competir con el De Tommaso 801. Aunque uno de sus antiguos chasis, el De Tommaso F1 de la escudería Setecoli, intentaría de nuevo la hazaña de clasificarse para el Gran Premio de 1963, sufriendo prácticamente el mismo destino. Y esto significó el primer intento fallido de Tommaso por entrar en el mundo de la Fórmula 1, pero su historia tendría un último baile, aunque de la misma manera, sin ningún tipo de éxito.
Para 1970 había llegado a la Fórmula 1 una persona que más adelante se volvería una leyenda del Gran Circo. Frank Williams, que desde 1969 entraría en la Fórmula 1 tras probar suerte con autos de Fórmula 3 en el pasado y teniendo una enorme ambición por delante. Llegaría a la Fórmula 1 con autos bautizados como Frank Williams Racing Cars y donde en sus primeros años dentro de la categoría, su trabajo era comprar chasis de otro equipo para participar en la Fórmula 1, pero ellos darles el trabajo de ingeniería para volverlos lo más competitivos posibles. Y en 1970, De Tomaso vio como su gran oportunidad de volver a la categoría el aliarse con Frank Williams. El británico atrajo la atención del fabricante, que decidió construirle un chasis para competir en esa misma temporada, que sería diseñado por Gianpaolo Dallara, por lo cual esta era la última oportunidad de Tomaso de poder triunfar en la Fórmula 1, aliarse con alguien que eventualmente se volvería uno de los referentes históricos de la Fórmula 1 y diseñarle un auto con el cual pudiera ser capaz de pelear. No obstante, el destino fue prácticamente el mismo. Lograban calificarse a los grandes premios y eso ya era un avance enorme, pero no los podían terminar debido a que el auto, además de ser lento, sufría de sobrepeso y de ser poco fiable. Y desgraciadamente, la tragedia sentenciaría a la asociación de Williams con De Tomaso y su historia en la Fórmula 1 para siempre, cuando en el Gran Premio de Países Bajos, el piloto británico Piers Courage fallecería tras un accidente provocado por una rotura de la columna de dirección del auto de Tomaso, haciendo que entre la desgracia, la poca fiabilidad y competitividad del auto y algunos desacuerdos internos, esto significara el fin de Tomaso en la Fórmula 1 y el completo fracaso de su proyecto deportivo. Sin embargo, la marca siguió desarrollando autos y teniendo bastante prestigio, como les comentamos anteriormente, con sus superdeportivos de calle. Pero siempre quedó en la marca y en el legado de Alejandro De Tomaso el fracaso que tuvo como constructor en su sueño de conquistar el mundo de la Fórmula 1. ¿Se imaginan que la Fórmula 1 en tu país cambiara de televisora y de estar acostumbrado a narraciones sin anuncios y con narradores sobrios, de repente pierdan los derechos y ahora las narraciones sean así? En el Yuki Tsunoda abriendo su vuelta rápida en el Gran Premio de Canadá, empieza la curva del vuelo de los campeones, se pega un zambombazo en la pared. Y digo, este es un ejemplo hipotético. No quiero decir que vaya a pasar, pero suponiendo que pase y quieras mantener tus transmisiones tal y como las conoces, existe una herramienta que puede ayudarte a romper cualquier barrera digital en internet. Y esa herramienta es una VPN que poseen justamente nuestros amigos de Surfshark. ¿Te imaginas que, suponiendo en un hipotético caso, los nuevos propietarios de la Fórmula 1 decidieran bloquear el acceso a Fórmula 1 TV en tu país y con ello perdieras las narraciones en diferentes idiomas y el catálogo histórico? Pues bueno, para tenerlo de regreso, bastaría con usar una herramienta básica de Surfshark, que es el cambiador de IP. Con ello puedes posicionarte virtualmente en cualquier lado del mundo que tenga disponible el Fórmula 1 TV y con un solo clic, ¡voilá!, podrás volver a acceder a la plataforma y a todo lo que te ofrece. Y sí, el ejemplo que te puse es hipotético y no estoy diciendo que vaya a pasar bajo ninguna circunstancia. Pero este ejemplo sirve también para otras plataformas, ya que esta herramienta te sirve para desbloquear contenido que esté regionalmente bloqueado de diferentes plataformas como Netflix, Amazon, Disney y un largo etcétera más. Por lo que si el ejemplo que te puse al principio llega a ocurrir, estarás cubierto, y si nunca ocurre, pues bueno, la VPN se puede usar de muchísimas maneras. Pero mira, yo te invito a que pruebes la VPN en tus carnes. Y si entras a surfshark.com/Skyline y usas mi código Skyline, recibirás 4 meses extra en la contratación del servicio para que la pruebes en una ilimitada cantidad de dispositivos. Y si no te gusta o no te convence, tendrás garantía total de devolución de dinero. Así que te invito a que pruebes los beneficios de la VPN y todas las ventajas que te ofrece de la mano de nuestros amigos de Surfshark. De nuevo, una marca japonesa se presencia en estos deshonrosos listados. Una con pedigrí de ganador en el caprichoso y desafiante mundo de los rallies, y que es conocida a la fecha por haber creado algunos de los autos más hermosos de este mundillo, como el RS, el RX y el más icónico de todos, el legendario Impreza. La dueña de estos vehículos es nada más y nada menos que Subaru, una marca japonesa nacida en 1953, creada por Chikuhei Nakajima, conocida en el mundo del automovilismo por ganar 3 campeonatos de pilotos y 3 de constructores en el Mundial de Rallys de 1995 hasta el año 2003. Sin embargo, su aventura en el motorsport tuvo que pasar por un enorme fracaso previo a saborear las mieles del éxito en la disciplina de los rallies. Y este fracaso vino de la mano de la Fórmula 1.
Como contexto previo al desastre que estaba a punto de ocurrir, a finales de la década de los 80, Japón dominaba la Fórmula 1, al menos con los motores y particularmente con los de Honda que junto con McLaren arrasaban la categoría, conquistando los mundiales de 1987, aunque esto lo hizo con Williams, y a partir del 88 y hasta 1991 haciéndolo con la gente de McLaren. Y ese éxito que estaba obteniendo Honda fue lo que terminó impulsando a Yamaha a entrar en la categoría más adelante, por lo que Subaru, viendo lo que estaba consiguiendo Honda, tampoco quería quedarse sin una rebanada del pastel. Y pensaron que si otras marcas podían hacerlo, ellos también podrían crear su motor competitivo de Fórmula 1. Y para este proyecto ambicioso se tomaron todas las peores decisiones posibles que pudieron haberse tomado. Primero, contrataron a la empresa italiana Motori Moderni para que ellos construyeran el motor, ya que confiaban en su experiencia para poder desarrollarlo. Estos crearon un motor boxer de 12 cilindros de 3.5 litros que eran similares a los que ocupaban los autos de carretera de la marca japonesa y que pensaron que serían perfectos para la Fórmula 1. Además de que tenían el sello de Carlo Chitti, ya que el motor fue diseñado por este y él fue un ex ingeniero de escudería Ferrari bastante reconocido, sobre todo a principios de los 60s. El motor fue terminado en 1989 y fue probado con un auto de Minardi en el circuito de Misano, y una vez nacido este motor, decidieron bautizarlo como Subaru 1235. Así que, teniendo ya el motor listo, todo estaba saliendo bastante bien para esta marca, y por decir bastante bien quiero decir que era un maldito desastre. En el banco de pruebas, el motor arrojaba una potencia máxima de 559 caballos de fuerza, mucho más lento que el resto de motores que ya estaban en la Fórmula 1. Por ejemplo, el de Honda con McLaren tenía 660 caballos de fuerza, y otro de sus grandes lastres es que el motor era extremadamente pesado en comparación a sus rivales. Algunos dicen que incluso este motor hacía que el auto fuera 100 kilos más pesado que cualquier otro de la parrilla, por lo que un motor lento y particularmente pesado no eran algo a considerar como la receta del éxito para irrumpir en la Fórmula 1. Originalmente, el plan era motorizar al equipo Minardi para 1990, pero esta gente viendo el desastre dijo, "Oh, muy rico y todo, pero no". Y es en ese punto donde se comete el segundo grave error de Subaru en su intento de llegar a la Fórmula 1. Para ese entonces existía una escudería italiana llamada Coloni, creada por Enzo Coloni, un expiloto de automovilismo que fundó su propio equipo para competir en categorías Fórmula 3 tras abandonar su vida como piloto. Este decidió llegar a la Fórmula 1 en 1987 y entre sus mayores éxitos encontramos... Efectivamente, en 3 años en la Fórmula 1, su logro más grande era clasificarse a los grandes premios. Y su mejor resultado hasta ese momento había sido un 8º puesto en el Gran Premio de Canadá de 1988. Pero en 1989, de 16 carreras en la temporada, solo se clasificaron a 4 y en ninguno de esos grandes premios pudieron terminar la carrera. Por lo que asociarse con un equipo así no era la mejor de las ideas particularmente, pero esta gente veía el potencial, veía lo que los demás no veían y veía por completo la ambición, y sobre todo veían que también este equipo estaba en bancarrota. Por tanto, le compraron el 51% a Coloni, volviéndose socios mayoritarios del equipo, para así poder montar sus propios motores en estos autos, y es así como nació el equipo Subaru Coloni. Pero ¿qué puede salir mal si juntas uno de los peores autos de 1989 y le montas un motor que pesaba más que un elefante de circo? Exactamente, todo. El auto era infinitamente más lento que el resto de sus rivales de la preclasificación, difícil de manejar y completamente impredecible por el peso brutal que tenía el monoplaza, además de tener una pésima fiabilidad. No pudieron clasificarse a ningún gran premio durante ese 1990. En la desesperación, creyeron que comprándole el equipo completo a Coloni solucionaría el problema, y lo hicieron. Trajeron a sus propios ingenieros directamente de Japón, invirtieron mucho tiempo y muchos recursos en ese auto y simple y sencillamente nada funcionaba. Carrera sí y carrera también, el equipo Subaru no hacía más que el ridículo. Todo por querer entrar en la Fórmula 1 de manera completamente improvisada y sin un plan a largo plazo. Y obviamente, tras el nulo avance, tras quedar en ridículo carrera sí y carrera también, y quedar completamente humillados por Honda, tras el Gran Premio de Gran Bretaña de 1990, decidieron venderle de nuevo al equipo a Coloni, y con ello desaparecer por la puerta de atrás de la Fórmula 1 prácticamente para siempre. Y como último regalo al mundo, esta gente decidió venderle los planos y diseños de su motor a la marca Koenigsegg.
diseños que ocuparían para montar el motor en algunos de sus vehículos, al menos en los prototipos. Pero tras esto, desaparecieron del máximo circuito del automovilismo y decidieron mejor seguir centrando sus esfuerzos y recursos en el Mundial de Rallys, donde ahí sí, no solamente consiguieron el éxito, sino también hacerse con algunos de los autos más preciosos que adquirieron el rango de absolutas leyendas en la categoría de los rallies, a pesar de haber abandonado el Mundial en el año 2008. Pero la fugaz andanza de Subaru en la Fórmula 1 no solamente les trajo a ellos una de las vergüenzas más grandes vistas en la categoría, sino una mancha que probablemente nunca podrán borrar de su legado y una historia más de nuestro volumen de marcas automotrices que fracasaron en la Fórmula 1. En esta serie de videos te hemos contado de proyectos que se han tratado de quemar dinero a lo bestia, de marcas ingenuas que piensan que este es el camino más rápido y seguro para lograr el éxito en la Fórmula 1. Bueno, la última historia es de esas que sé que tanto te gustan, bebé, de esas que te encantan. La marca en cuestión que mora en la última historia de este volumen es una cuya ideología y filosofía era el arte del desempeño. Creadora de algunos de los autos deportivos y de lujo más icónicos de la historia, de origen británico, fundada en 1934 y cuyo nombre era Jaguar Cars. La historia de Jaguar y el automovilismo no empezó particularmente con la Fórmula 1. De hecho, Jaguar es una marca con muchísima historia y de éxito dentro del automovilismo, prácticamente desde 1951 en las categorías de resistencia, donde ha cosechado su máximo legado y la enorme cantidad de éxitos que tiene en su palmarés esta marca, y donde han logrado victorias importantes en las prestigiosas 24 horas de Le Mans, y donde han conseguido hasta la fecha 7 victorias en la prueba reina de las resistencias, en 1951 haciéndolo con el Jaguar XK120C, en 1953 con el Jaguar C-Type, de 1955 a 1957 con el Jaguar D-Type, en 1988 lograron el éxito con el XJR-9LM, y en el año 1990 es la última victoria que obtuvieron en Le Mans con el XJR-12LM, que de hecho con ese mismo auto también ganaron las 24 horas de Daytona y 3 títulos mundiales del campeonato de resistencia. Por lo que unos improvisados del automovilismo esta gente no era. Tenían alma, espíritu y experiencia en el mundo motor. Pero su historia en la Fórmula 1 sería un cuanto más decepcionante y este relato comienza en el año 1999. En ese año, la empresa matriz de Jaguar, es decir, Ford, que había comprado la marca en 1989, quería irrumpir en el mundo de la Fórmula 1 tras varios años siendo motorista y llevando cierto éxito en la categoría. Desde 1967 lograron la hazaña de ganar 10 títulos de constructores y 13 de pilotos gracias a una asociación lucrativa con el fabricante de motores Cosworth. Pero Ford quería conseguir ese mismo nivel de éxito, pero ahora con su propia estructura para emular lo que otros grandes constructores lograban y con ello conseguir un escaparate gigantesco que impulsara la venta de sus vehículos. Para ello, en 1999 le compraron a Jackie Stewart su estructura competitiva de Fórmula 1 y como parte de una estrategia de marketing decidieron que sería la marca Jaguar la que entraría representando a Ford en el máximo circuito, ya que consideraban que su estatus como marca premium en autos deportivos y de lujo era perfecta para la imagen del Gran Circo. Y gracias a esa colaboración y apoyo que siempre habían tenido Ford y Cosworth, estos serían los motores que montarían en su auto con el que debutarían en la Fórmula 1 en el año 2000. Pero Ford, al menos en un inicio, quería el éxito dentro del Gran Circo a como diera lugar. Y como tontamente mucha gente creía en aquella época, pensaron que la forma más rápida y la mejor forma de hacerlo era a punta de billetazos. Ford invirtió muchísimo dinero para desarrollar este equipo. De hecho, originalmente la marca de Detroit había anunciado una inversión de $400 millones exclusivamente para la creación de un complejo donde se crearían los autos y motores del equipo con sede en Silverstone. Pero mientras esto se creaba de momento, ocuparían su sede en Milton Keynes. Pero decidieron contratar a personal altamente calificado con la intención de que aportara talento que sirviera para desarrollar los autos y con ello conseguir el éxito lo más pronto posible. Y habiendo juntado todas estas gemas del infinito para el año 2000, nacería el HSBC Jaguar Racing Formula One Team, que debutaría con su auto bautizado como R1, propulsado por motores Cosworth y que sería conducido por el subcampeón del mundo de 1999 Eddie Irvine y el piloto británico Johnny Herbert. Todo se había puesto en la mesa para que Jaguar debutara a lo grande en la Fórmula 1, pero lo único que consiguieron fue decepcionar a todo el mundo. El primer auto fue diseñado por Gary Anderson y John Russell, que fue sumamente decepcionante, ya que entre accidentes, fallas de fiabilidad y un auto difícil de manejar, apenas pudieron sumar 4 míseros puntos en todo el año, terminando la temporada en la 9ª posición del campeonato de constructores, solamente por delante de Minardi y el equipo Pros Peugeot.
Y no es que 2001 fuera a ser muy diferente, ya que el auto seguía siendo muy complejo de manejar y el bautizado en aquel entonces como Jaguar R2 no era particularmente un auto competitivo, que aún así de alguna manera Eddie Irvine se las arregló para subirse al podio en el Gran Premio de Mónaco, siendo el primer podio de esta estructura que cayó como un poco de oxígeno a los débiles pulmones de la estructura de Jaguar. Pero eso no hizo que el resto del año fuera más sencillo para este equipo. La competitividad nunca volvió a ser tan buena en el resto de esa temporada e internamente, Jaguar vivía un auténtico desastre. Su director ejecutivo había renunciado antes del comienzo de la temporada, habían contratado a Niki Lauda para suplir ese puesto, Bobby Rahal, quien era el dirigente de este equipo, había logrado amarrar la contratación del genio de la aerodinámica Adrian Newey, al que anunciaron con bombo y platillo, pero que solamente 48 horas después del anuncio, el propio Adrian Newey decidió echarse para atrás, dejando a Jaguar y a Bobby Rahal completamente humillados. Se dice que Newey se dio cuenta del ambiente tenso y políticamente inestable del equipo y decidió echarse para atrás antes de embarcarse en un proyecto que no le iba a dar la libertad y las garantías que él necesitaba. Y por si fuera poco, también había una guerra de poder entre Niki Lauda y Rahal, que al final terminó con Niki Lauda despidiendo a este último para que el austriaco terminara tomando su puesto. Y esto evidentemente haría que los años siguientes no mejorara absolutamente nada el equipo. De hecho, la empresa Jaguar entró en crisis financiera y eso terminó limitando duramente el presupuesto que tenían para competir cada temporada, que apenas era de 150 millones de dólares, donde aparte, 50 de esos millones iban para el desarrollo de motor de Cosworth. Internamente vivían en constantes reestructuras y accionistas de Ford empezaron a ver con malos ojos que la marca estadounidense gastara tanto dinero en un equipo que no llevaba su nombre, además de parecer completamente desconectados y desentendidos de este proyecto, lo que hizo que 2002 fuera igual de decepcionante. Apenas un séptimo puesto en la tabla de constructores, 7 puntos sumados y la pequeña alegría de un tercer puesto y podio en el Gran Premio de Italia de aquella temporada. La causa de que Jaguar no estuviera teniendo éxito en la Fórmula 1 era más que evidente. Ford intervenía en casi cualquier cosa, por más ridícula que fuera dentro del equipo, limitándolos operativamente, además de no saber absolutamente nada de cómo se estaba gestionando el equipo, por lo que sus decisiones no los llevaban a absolutamente ningún lado. Financieramente no tenían una chequera en blanco y estaban muy ajustados en cuanto a presupuesto, además de que sufrían constantes reestructuras, tenían autos poco competitivos, en fin, la burocracia estaba matando el proyecto de Ford y Jaguar en la Fórmula 1. Y estos problemas no pararían. Para el año 2003 habían perdido ya a Niki Lauda y también a Gunther Steiner. Pero el problema seguía siendo exactamente el mismo. Los resultados no mejoraban y la última esperanza parecía ser el año 2004, donde Jaguar ya tenía un túnel de viento que habían desarrollado cuando aún tenían la chequera abierta para gastar, pero el auto seguía siendo poco competitivo. De nueva cuenta solo sumaron 10 puntos en toda la temporada, terminaron de nueva cuenta séptimos en constructores y es ahí cuando Ford dijo al diablo con todo esto y decidió que era la hora de vender la estructura. Y aunque internamente trataron de salvar el equipo, tratando de rebautizarlo a Ford F1 para que fuera el equipo oficial estadounidense de la marca de Detroit, desde la matriz de la constructora dijeron no, thank you, y le terminaron vendiendo el equipo a la marca Red Bull por solamente 1 libra esterlina. Y haciendo una recapitulación del desastre, las superinstalaciones de 400 millones de dólares que se anunciaron con bombo y platillo nunca se construyeron. Gastaron un total de 500 millones de dólares solamente para conseguir 2 podios en 5 años y terminaron vendiéndole a Cosworth a los dueños de la categoría Champ Car, lo que hizo que eventualmente Jaguar se fuera de la Fórmula 1 con el rabo entre las piernas y hundidos completamente en vergüenza, en lo que terminó siendo uno de los fracasos más grandes de la historia de la Fórmula 1, quizás solamente detrás del desastre que resultó ser el proyecto de Toyota, donde de hecho, curiosamente ambos proyectos comparten muchas similitudes en sus fracasos, como quema de dinero a lo tonto, burocracia ridícula, intervención completa de la marca que no aportaba nada al equipo de carreras, reestructuras infinitas y que al final ambos proyectos terminaron en el mismo basurero. Aunque algo de redención encontró Jaguar en el camino en el automovilismo cuando en el año 2024 se consagraron campeones del mundo de la Fórmula Eléctrica, una disciplina donde actualmente compiten y donde tienen resultados bastante competitivos, pero que definitivamente nos sirven para lavarle la cara a uno de los mayores fracasos de la historia de la máxima categoría del automovilismo y la última historia de nuestro volumen 3 de marcas automotrices que fracasaron en la Fórmula 1. Con esto, damas y caballeros, terminamos un capítulo más de esta miniserie, donde hablamos de los peores proyectos de ambiciosas marcas automotrices en el máximo circuito.
Pero aquí es donde te pregunto, ¿conocías la historia de alguno de estos equipos? ¿Te hubiera gustado que alguno tuviera éxito? Y te invito a dejarme tus propuestas de cuáles otras marcas automotrices te gustaría que habláramos en un posible volumen 4 de marcas automotrices que fracasaron en la Fórmula 1. Háganme saber todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Yo sin más me despido diciéndote que si este video te ha gustado, regálanos un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video y comparte este con tus amigos. También así te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, cuyo link estará en la descripción de este video, y nos vemos próximamente para más contenido en este tu canal de Skyline Racing. Gracias por sintonizarnos y hasta luego.